nivel bioquímico, leve, entre 113 y 135, que es algo que no tiene implicancias clínicas, moderada 125, 129, severa, menor o igual 124, 125, menor. Entonces, el sodio como tal, cuando está disminuido, puede tener síntomas leves o moderados. Les puedo explicar un poquitito cómo funciona esto. Si yo tengo un paciente que le baja el agua corporal total, ¿sí? El cuerpo va a decir, che, está faltando agua en el extracelular, vamos a sacar un poco de sodio que arrastra agua. Estos cambios transmembrana generan alteraciones. Entonces, los cambios en el sodio, en la natremia, generan alteraciones a nivel de los músculos y más que nada a nivel del cerebro. Si yo al paciente estoy empezando a pasar agua de un lado al otro de la membrana de la neurona, en algún momento empieza un cortocircuito, con lo cual la hiponatremia puede tener trastornos neurológicos muy severos, con lo cual existe la encefalopatía hiponatrémica. Simplemente es el cambio brusco de agua y osmolaridad a un lado y el otro de la neurona. Entonces, eso genera cortocircuito y genera síntomas neurológicos severos que pueden llevar a la muerte a un paciente. Entonces, si es por síntomas, puede ser moderadamente graves o graves. El paciente puede entrar en paro por una hiponatremia. El paciente puede tener astenia, dinamia, náuseas. Y en contexto de una neumonía podemos encontrar hiponatremia, podemos tener 129 de sodio. Ahora bien, si el paciente tiene 118 de sodio y está con convulsiones, es una hiponatremia con síntomas graves. ¿Sí? Y tiene que ver también el tiempo en que el cuerpo se acostumbra. Yo, por ejemplo, puedo ser un paciente con acítico edematoso, que vivo edematizada, alcohólica es un ejemplo, no lo tome como algo real, y habitualmente por los trastornos de la aldosterona y la anasarca que presento, voy a estar con algo de hiponatremia, pero puedo llevar años así. El tema que mi cuerpo se acostumbró a ese sodio bajito. El tema es cuando el paciente tiene 140 un día de sodio y tiene 125 al otro lado. Sus neuronas no se acostumbraron a esos cambios de la osmolaridad tan bruscos. Entonces la hiponatremia, cuando es aguda, es más severa. El cuerpo no hizo ningún tipo de trastorno acomodaticio para poder tolerarla. Entonces la hiponatremia aguda es muy severa. En los pacientes internados sin terapia intensiva es algo muy frecuente de ver. Entonces, causas de hiponatremia aguda, un periodo postoperatorio, ¿sí? Que el paciente puede estar bastante sobrehidratado, pasarnos un poquitito de la hidratación. Post-resección de próstata, que hay una resección transuteral que genera que el paciente pierda cualquier cantidad de líquido. Polidipsia, si el paciente toma 10 litros de líquido por día, hipotónico, en algún momento va a desarrollar hiponatremia. ¿Sí? El ejercicio por depresión de volumen, que pierde agua y sale el paciente. Diuréticos, ¿sí? Algunos fármacos recreativos. Preparación para la colonoscopia, que el paciente toma 4 litros de un laxante, con lo cual se tiene que agarrar de la baranda del baño porque se va. Algunos quimioterápicos, la oxitocina con su efecto de la hormona antidiurética, y de todo lo que es la desmopressina y los que son fármacos que son antidiuréticos simil. Recuerden que muchos de estos se utilizan para pruebas endocrinológicas y la terliprosina puntualmente se utiliza para las varices esofágicas como vasoconstrictor. Entonces pueden encontrar una hiponatremia aguda en contexto de esto. Entonces, una cosa es la verdadera hiponatremia, otra cosa es la pseudohiponatremia. Si la osmolaridad depende del sodio, si hay hiponatremia, la osmolaridad debe estar disminuida. La pseudohiponatremia es cuando hay otra sustancia en el cuerpo que es más osmóticamente activa que el sodio. Por ejemplo, en estado de hiperglucemia como una cetoacidosis diabética, ¿sí? O una dislipemia, una hipertriglicemia muy marcada, o un paciente con un mieloma múltiple que tiene cualquier cantidad de disproteínas. Entonces, eso puede aumentar la osmolaridad y el sodio se pone humilde y se retira. Entonces, se llama pseudohiponatremia. Lo más frecuente es encontrar un paciente con hiperglucemia muy marcada, un hiperosmolar no cetóxico, una cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces, si la osmolaridad depende del sodio, si está aumentada va a haber hiperosmolaridad. Pero si alguien apareció y me quitó del escenario a la gran vedette, que es el sodio, puede parecer que el sodio está disminuido, cuando en realidad es una pseudohiponatremia. Esto se encuentra, hay una fórmula para corregirla con respecto a la glucemia, porque es muy frecuente encontrar en estado de hiperglucemia pseudohiponatremia. No es una verdadera hiponatremia. Entonces, vamos un poquitito más a la parte para no marearlos. Hay 3 tipos de hiponatremia. LEC aumentado, acá, Michelin. El paciente con acítico edematoso, el paciente nefrótico, el paciente con insuficiencia cardíaca.
está sobrando agua y el sodio parece estar disminuido. Es como poner un sobrecito de sodio, de sal, en un balde gigante de agua, entonces aparece estar más disminuido de lo que está habitualmente porque hay mucho líquido en el extracelular. Piensa en un paciente muy edematizado, líquido extracelular aumentado, Michelin, nefrótico, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, algunos renales, agudos o crónicos, embarazos no tanto, pero el caso más para que lo puedan entender y reconocerlo, insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico. Obviamente el paciente que hay, desembarazarlo de un poco de agua, con lo cual sí le pueden dar diuréticos. Obviamente una forma es ver un paciente que es un Michelin y un paciente que no lo sea. Hay cálculos que me hablan, por ejemplo, de la expresión fraccional de urea, que me habla del compartimento intravascular. Son cálculos que hacemos en internismo o medicina intensiva. No es que el paciente, se ve hinchadito, debe ser gordito, no. Acá específicamente vemos un paciente y hacemos cálculos para saber si el LEC está aumentado o disminuido o está normal. Esos son cálculos. Y para eso hay fórmulas que ustedes no tienen que sabérselas. LEC disminuido, bueno, paciente que obviamente está absolutamente depresionado de volumen. Y acá vamos a hacer una pequeña salvedad. Por ejemplo, en contexto de hiponatremia, mi riñón me dice, alguien me avisó que el sodio está bajo en la sangre. Un riñón sano, ¿qué va a hacer? Va a absorber todo el agua que puede y todo el sodio que pueda para ayudar. Entonces acá metemos el concepto de sodio urinario. Si yo tengo, imagínense 120 de sodio y el riñón me dice, loco, el sodio bajó, ¿qué hacemos? Reabsorban todo el sodio que puedan. Nadie pilla sodio hasta nuevo aviso. Entonces voy a medir el sodio urinario y está bajito. Bien, el riñón respondió bien. Con lo cual quizá tengo pérdidas de sodio afuera del riñón. Diarrea, vómitos, fístulas, etc. Pero si en contexto de hiponatremia el riñón dice, está bien, el sodio está bajo, pero yo estoy enfermo. Entonces lamento decirte que no voy a poder reabsorber sodio, con lo cual mi sodio urinario va a ser muy alto. Entonces, el sodio urinario en este contexto me habla de si el riñón está enfermo o sano. ¿Se entendió este concepto? Sí. Entonces, muchas veces el riñón se puede enfermar con diuréticos. El diurético es un fármaco que uno le da para que el paciente orine más, con lo cual enfermo al riñón, y abro comillas, con diuréticos. Entonces, si el paciente está depresionado de volumen y el sodio urinario está bajito, está perdiendo por otra parte. Interróguenlo bien. Diarrea, vómitos, fístulas, hizo ejercicio, tiene ostomía, un gran quemado que pierde tanto líquido. Pero si el sodio urinario en contexto de hiponatremia está aumentado, el riñón está enfermo. O toma diuréticos, o el riñón está enfermo puntualmente. ¿Sí? Te hago una pregunta. Sí, obvio. ¿Y cómo haces para tratar a ese paciente? Porque necesita el diurético, pero en realidad también está perdiendo el sodio por el diurético. O sea, ¿cómo le sacás el diurético? ¿Qué haces? Mira, los diuréticos se pueden variar, se pueden titular. Hay que ver por qué está utilizando el diurético el paciente. Por ejemplo, la hidroclorotiazida, que es un antihipertensivo, tiene un efecto diurético y da mucha hiponatremia. Y entonces hay otras opciones de diuréticos. Y si es furosemida, el paciente está depresionado de volumen, en algún momento se pasa la vía oral o se disminuye. Porque no siempre el paciente está con diurético todo el tiempo. Si es un hipoaldosteronismo, bueno, tiene un tratamiento específico. Pero si el paciente usa diuréticos, o se puede variar por otro que no depresione tanto el sodio, o ver si se puede tolerar esa hiponatremia. O al paciente hacerle lo que se llaman los bloqueos secuenciales de la nefrona. Se dan 2 diuréticos que ayudan a bloquear un poco más o se varía el diurético. Eso depende. El paciente no debería estar con diurético todo el tiempo. Muchas veces encontramos pacientes jóvenes que para perder peso o les meten diuréticos en algún compuesto para adelgazar o los toman por su cuenta, con lo cual es algo extremadamente grave. ¿Sí? Con lo cual se puede variar el diurético por uno que sea, por ejemplo, tenga menos natriuresis. ¿Sí? Okay. Y a veces se puede tolerar un sodio de 128, 130, depende del contexto. Esa parte se individualiza un poquitito. Se puede variar el fármaco. Es muy frecuente encontrar hiponatremia en contexto de hidroclorotiazida, que es una primera opción como antihipertensivo en los viejitos. Después el paciente viene con 120 de sodio y vos decís, ¿qué pasó? Y nada, le bajó el sodio. Le bajó la TEA, pero también le bajó el sodio. Entonces se puede variar con otro antihipertensivo que sea menos natriurético. Ok. ¿Bien? Perfecto. Bien, con LEC normal, obviamente acá tenemos un déficit reactivo de hormona antidiurético. Y acá obviamente hablamos de, seguramente Hernán se los comentó, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que obviamente las causas son miles, largas como mi brazo, las causas de CIJAD, desde la tuberculosis, neumonía, todos los tratamientos anticonvulsivantes, muchos antibióticos, dan secreción inadecuada de la hormona antidiurética.
¿sí? Por ejemplo, tengo un déficit relativo de hormona antidiurética, entonces el riñón perdió un poco la capacidad de concentrar y diluir la orina, entonces eso lo veo en la osmolalidad urinaria. Si yo tengo hiponatremia, yo espero que el riñón esté lo más concentrado posible, con lo cual la osmolalidad urinaria va a ser muy, muy, muy alta en contexto de una buena respuesta. ¿Sí? Hay un déficit relativo de la hormona antidiurética que actúa directamente a nivel del riñón, las nefronas distales. Si el paciente tiene una osmolalidad urinaria disminuida, obviamente hay un déficit relativo y el paciente puede no tener ninguna patología, excepto una potomanía, polidipsia psicógena o anorexia nerviosa que toman 6-7 litros de agua por día. Este es el más frecuente, es el CIJAD. El diagnóstico inicialmente se hace laboratorio confirmando y repitiendo la presencia de hiponatremia. Si yo tengo un paciente con hiponatremia y hipercalemia, sospechen una insuficiencia suprarrenal, sospechen un hipoaldosteronismo primario, en contexto obviamente alguna otra patología endocrinológica, unas neoplasias endocrinas múltiples, pero no es solamente miro el sodio y nada más. Y obviamente el contexto clínico, paciente que está con vómitos, diarrea, que está orinando 6 litros de agua por día, que se lo ve edematizado, que si el paciente orina, si está hipertenso con hematuria, el contexto. No es solamente, hola, hoy veremos sodio. El trastorno del sodio está en contexto de una patología clínica. Simplemente acá lo vamos a meter, darle un poco de jerarquización hoy, pero vamos a meter en alguna otra patología. Entonces, primero, laboratorio, confirmando que hay hiponatremia. El sodio está bajo, punto. Pedir parámetros en orina. Tengo que saber si ese riñón está enfermo o no. En contexto de hiponatremia, ¿pilla mucho sodio? ¿Sí? O está con el sodio bajo. Si el sodio está bajo, el problema no está en el riñón, que es mi gran administrador de toda esta panchería que es el medio interno, está el dispensario de panchos. Si la hiponatremia es leve, busquen otra causa, ¿sí? Quizá el sodio bajo es un daño colateral. Esto vamos a tratarlo. Bien, esto vamos a quitárselo, hablar brevemente de lo que pasa cuando uno repone bruscamente el sodio. Cuando uno repone bruscamente el sodio y lo hace mal y se pasa, que el límite son 10 miliequivalentes, uno tiene que saber lo que vamos a dar en interna, cuando nos pasamos de los 10 miliequivalentes por día para aumentar el sodio, si tenía 120 y lo llevo a 140, hicimos grandes cagadas. Se genera un trastorno desmilinizante que al paciente en 4 semanas lo lleva a la muerte. Convulsiones, alteraciones, 2, 3, 4 semanas con toda la furia, descerebración y paro respiratorio. Hago un lío terrible, con lo cual, si el sodio bajó, es algo malo. Pero si lo corregí bruscamente y mal, es peor todavía. ¿Sí? Este es un cuadrito que yo siempre dejo, que es del Washington, que es un manual de terapéutica, que me ayuda a... Esto lo usan mucho los residentes de acá, que aman este cuadrito, así que me lo han robado varias veces. Primero, sodio bajo. Calculo la osmolalidad plasmática, tengo fórmulas para eso. Esto es una guía rápida para un residente o un médico de guardia. Calculo la osmolalidad plasmática, calculo la urinaria. También son todos cálculos de los laboratorios que tengo. Y después veo si el paciente está hipovolémico, depresionado de volumen, euvolémico, el líquido corporal está normal o está sobrecargado tipo Michelin. Y ahí, con el sodio urinario, hago el diagnóstico. Es algo muy sencillo de manejar. Ténganlo este cuadrito porque les va a servir para todo. Haciendo cálculos saco el diagnóstico. Insuficiencia cardíaca, CIJAD, hipocalemia por diuréticos, diabetes. Acá saco directamente el diagnóstico de un paciente con hiponatremia. Es algo muy sencillo y no hace falta pensar más que eso. Obviamente lo interrogo bien, hago las cuentitas que están en todos los calculadores en internet, desde TAMIUC, RCC, todos los calculadores. Calculo esto, evalúo hemodinámicamente al paciente, bombucha normal, seco. Y con el sodio urinario hago el diagnóstico. Es muy sencillo de utilizar. Preguntas con hiponatremia, hay que hacer un vuelo de pájaro en este caso, solamente no tienen que asustarse, simplemente saber que existe y poder buscar la causa aproximadamente, siempre en contexto de algo clínico. ¿Sí? Bien. Quizás sí, yo, cuando Dime. dijiste que la hiponatremia, si era muy bajito, Sí. podía ser un daño colateral, ¿como cuál, por ejemplo? Bien, me refiero que hiponatremia no que es muy bajita. Por ejemplo, un sodio de 128 en contexto de un paciente que está con un shock séptico, no es algo para asustarse con ese sodio de 128. No todo sodio,
alrededor de 130, 2 más, 2 menos, es culpa del sodio. Muchas veces es un daño colateral de una neumonía o un ACV isquémico o hemorrágico, o un paciente que está en terapia intensiva. Entonces, no siempre pensar que todo lo que le pasa al paciente es por el sodio. A veces tenemos una hiponatremia muy leve, bueno, es un daño colateral. Hay que agarrar, ponerla de costado, no dejar de mirarla, pero pensar la patología que tiene el paciente. A veces es en el contexto de una patología, parece un sodio bajo. Si el paciente tiene convulsiones, un sodio muy, muy bajo, bueno, fijémonos, pero si el paciente tiene 130 de sodio y está convulsivando, no creo que sea por el sodio. Daño colateral me refiero a que puede ser una hiponatremia leve y en realidad hay una patología más grave dando vueltas. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Perfecto, no, de nada. Entonces, esto es un cuadrito también para que sepan de lo que tenemos en la guardia para pasar a los pacientes. Pero esto es cuando veamos tratamiento. Entonces, si hay hiponatremia, hay hipernatremias. ¿Ven? El día va a ser doloroso hoy, pero bueno. Si hay hipernatremia, es un sodio por arriba de 145. Y si el estado de hiponatremia da hiposmolaridad, la hipernatremia es hiperosmolaridad. Sigue siendo la vedette de toda esta cuestión. ¿Sí? La severidad es lo mismo. Si tengo trastornos del agua y del sodio a través de la membrana, en las neuronas es un desastre. Puede dar temblores, hiperreflexia, convulsiones, paro, espasticidad. ¿Sí? Muchas veces lo que hace no es que el paciente se comió mucho sodio, se perdió mucho líquido. Entonces, si perdemos líquido libre de solutos, como las diarreas osmóticas, el sodio, en lugar de ser un sobrecito de sodio en una palangana de 10 litros, es un sobrecito de sodio, y no quiero hacer referencia a nadie, en un vaso de tequila de los chiquitos. No quiero andar hablando de nadie en particular, sin ofender. Nada, tranqui. Fea la actitud, pero bueno, había que decirlo. Entonces, es un tema de relación. Son siempre 1000 equivalentes por litro. Si yo tengo 1 litro con cualquier cantidad de sodio, no es lo mismo tenerlo que con 3000 equivalentes. Entonces, hablamos de un sobrecito de sal en un balde gigante o el mismo sobrecito en una tapita así chiquitita, eso de un vasito chiquito de agua. La cantidad de equivalentes por litro es relativo. Y eso le da la hiponatremia. Muchas veces el paciente perdió agua libre de solutos y por eso el sodio que tenía se concentró. ¿Se entiende? Por eso da un estado de hipernatremia. No es un valor total de sodio, el paciente tiene 1 kilo de sal. Es diluido en cuánto líquido. Si el paciente tiene poco líquido, el sodio va a parecer estar más alto de lo que lo realidad está. Entonces al paciente muchas veces le falta agua en lugar de sobrarle sodio. Y acá hablamos de, para más entenderlo, si el paciente a veces le damos por error alguna solución hipertónica, si el paciente no toma líquido y el sodio se concentra, o la diabetes insípida central o nefrogénica. ¿Sí? Y acá obviamente hablamos de la osmolaridad, cómo responde la osmolaridad urinaria y este riñón cómo responde a un estado de hipernatremia. Si el paciente responde, un riñón sano, a una hipernatremia, sacando una orina con muchísimos osmoles, está tratando de desembarazarse del sodio todo lo que pueda. Ahora bien, si hay una diuresis acuosa muy diluida, obviamente el riñón está enfermo. O no le está llegando hormona antidiurética o le está ignorando profundamente. ¿Se entendió este concepto? Sí. Perfecto. Bien, obviamente la hipernatremia complicada, deshidratación celular. Se deshidrata el cuerpo porque hay poca agua y mucho sodio, en forma relativa, hay encefalopatía. ¿Sí? Entonces, la hipernatremia no complicada, el paciente neurológicamente está perfecto, hay que ver las causas desencadenantes. Te está faltando agua, tu riñón está enfermo. Muchos pacientes tienen estas diuresis o diarreas osmóticas y pierden litros de agua libre de solutos, tanto por orina como por causa gastrointestinal. Entonces, el sodio que está se concentra y al paciente le falta agua libre de solutos. ¿Sí? Entonces, tengo que saber si el paciente está volumen del LEC, hipovolémico, ¿sí? Obviamente perdió muchísimo líquido y ver cómo está la osmolalidad urinaria. Si responde adecuadamente, el riñón está sano. Si no, posiblemente haya una diabetes insípida. Esto es todo lo que tenemos que saber de sodio. Les paso al potasio brevemente, que es mucho más lindo y más fácil. ¿No se murieron todavía? No, seguimos acá. Perfecto, seguimos vivitos y coleando. Con respecto al potasio, tenemos hipopotasemia o hipocalemia, hipercalemia e hiperpotasemia. Recordemos que afuera de la célula no está relevante, adentro de la célula el potasio sí lo es. Y el potasio, sí. ¿Está en presentación? Lo veo chiquito. Sí, lo puse en presentación. Ah,
Ok. ¿Lo ven No, ahí? sí, Listo. sí, está bien. Pensé que no. Entonces, el paciente ingresa, ¿sí? Por la dieta, se pierde por la orina, entra y sale de las células hepáticas, hay un balance interno, el ingreso más frecuente es por la dieta. El paciente requiere entre 80 y 100 mil equivalentes por día de potasio y se va redistribuyendo con un montón de cosas. Y lo que tiene el potasio es que como no es el más importante a nivel extracelular y se pone un poco celoso, se ocupa de distribuir un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, el 98% es intracelular, la mayoría se elimina por el riñón y el resto por materia fecal y sudor. Hay que chivar bastante para sacar mucho sodio, mucho potasio, pero bueno, el potasio normal es entre 3.5 y 5.5. Algunos laboratorios cortan en 5.1, pero este es el potasio normal. Este es el valor normal que tenemos que ver en sangre. ¿Sí? Entonces, la concentración de potasio es ingesta, eliminación y lo más importante, distribución transcelular. Entonces, el potasio me sirve de material de intercambio con protón, insulina y un montón de cositas más. Es un material de intercambio. Es como tener unos billetes ahí en la cárcel. Me sirve para intercambiar cositas. Así como tenemos un potasio normal, la hipopotasemia es leve, moderada o severa. Y lamentablemente nosotros sabemos que el potasio me sirve para la contracción del músculo, tanto el músculo estriado como el especializado. Y acá hablamos de músculo cardíaco. Entonces los estados de hipopotasemia son tóxicos para el corazón y puede haber arritmias y paros cardíacos por hipopotasemia. ¿Sí? Entonces, las causas de hipopotasemia muchas veces son error de laboratorio, muchas veces hay una leucocitosis muy marcada que hace que se reabsorba el sodio, por ejemplo, en leucemias mieloides crónicas, ¿sí? Disminución del aporte, cambios transcelulares con lo más frecuente, pérdidas renales o extrarrenales. Acá hablamos de diarreas, vómitos, fístulas, pérdidas renales, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, ¿sí? Pierde muchísimo potasio y reabsorbe muchísima sal. Entonces hay muchas causas de hipopotasemia. Disminución del aporte puede ser por alcoholismo o anorexia. Es extremadamente raro que el paciente tenga hipopotasemia por falta de aporte. ¿Sí? Lo más frecuente son los cambios transcelulares. La adrenalina, la dopamina, la dobutamina, cuando están presentes, meten el potasio en la célula, con lo cual muchas veces es un tratamiento para hiperpotasemia. El salbutamol, con el cual mucha gente asmática se nebuliza, mete potasio en la célula. Como tenemos un intercambio protón-potasio en contexto de alcalosis metabólica, ¿sí? Si tengo alcalosis y un pH muy aumentado, la célula va a querer sacar protones y tiene que intercambiarlos con potasio. Entonces, mete el potasio en la célula y saca protones para bajar la alcalosis metabólica. Con lo cual, es un material de intercambio en trastornos del medio interno el potasio. ¿Sí? Las pérdidas renales, por ejemplo, puede ser diuréticos que aumentan la diuresis, la caliuresis, que es la disminución del potasio sanguíneo por diuresis, la anfotericina B, que aumenta la permeabilidad y hace que el potasio se pierda, que es muy frecuente, es un antimicótico que es bastante complicado de dar, hay que infundirlo durante muchas horas y da muchísima hipopotasemia. Todos los aminoglucósidos bajan el potasio, porque son trastornos de la membrana luminal, ¿sí? La diuresis osmótica hace que el paciente pierda cualquier cantidad de potasio porque se pierde por riñón. Las acidosis tubulares renales, que son trastornos de los túbulos, ¿sí? El síndrome de Bartter, que es otra tubulopatía hereditaria que da hiperaldosteronismo secundario, ya le hemos dado que el hiperaldosteronismo orina potasio. La hipomagnesemia, hay un trastorno en el asa gruesa de Henle con los canales ROM que tiene que ver con la rectificación interna, que cuando hay hipomagnesemia el potasio baja también. Y una hipercalcemia porque es un tema de sensibilidad del potasio. Y si el paciente tiene TA aumentada, o sea, un paciente con hipopotasemia hipertenso, pensar en Cushing, secreción ectópica de hormona ACTH, tumores secretores de aldosterona. Esto lo vimos recientemente, hiperaldosteronismo. Es un paciente con hipopotasemia e hipertenso. Estas son las causas. ¿Sí? Las pérdidas extrarrenales, vómitos, diarreas, fístulas, laxantes, sudor excesivo. Habla de que hay hipotasemia cuando hay 12 litros de transpiración por día, que me parece un poco mucho, pero bueno. Obviamente, en caso de diarrea también puede haber. Estas son todas pérdidas extrarrenales. Entonces, para pensar en las renales, TA normal, diuréticos, fármacos, que es muy frecuente de encontrar,
y con TA aumentada, todo lo que vimos la semana pasada en endocrinología. Paciente hipertenso con hipopotasemia. La aldosterona obviamente está aumentada. Y el efecto mineralocorticoide, por ejemplo, del cortisol en el Cushing, que es débil pero tiene un efecto. O una CTH aumentada. O una aldosterona exógena. ¿Sí? Entonces, manifestaciones clínicas musculares. El paciente puede tener hilo paralítico, que ya lo habíamos visto como una causa, constipación, vómitos, mialgias, calambres, debilidad. A nivel cardíaco es dramático. Esto es lo que pasa en contexto de hipopotasemia. Baja la onda T, se deprime el segmento ST y el paciente puede tener arritmias y hacer un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, a nivel cardiovascular, la hipopotasemia es gravísima. Es raro que aparezcan trastornos cardiovasculares hasta por debajo de 2.8 de potasio. Si el paciente tiene 3.2, una hipopotasemia leve no afecta el corazón. Pero por debajo de 2.8, algunos dicen por debajo de 3, pero por debajo de 2.8, 2.7, hay que pedir un electro para ver si tiene trastornos electrocardiográficos por hipopotasemia. Si afecta a los músculos, lamentablemente también puede afectar el músculo especializado estriado, que es el cardíaco. ¿Sí? Obviamente, a nivel renal o electrolítico, la hipopotasemia, alcalosis metabólica, trastornos renales, ¿sí? Intolerancia a la glucosa, por esta dependencia de la insulina de los canales de potasio. Entonces, puede haber un trastorno de intolerancia a los hidratos de carbono y algo de hiperglucemia en contexto de hipopotasemia. El diagnóstico es ese. Primer error de laboratorio. Ver primero si el paciente está perdiendo extrarrenales, si el paciente está vomitando, y con diarrea creo que es bastante sencillo de ver. Y segundo, ver que no sea algo espurio. Obviamente, acá es importante saber cómo está respondiendo el riñón y su hipopotasemia. En contexto de un riñón sano, debería tener, ¿qué? Por ejemplo, si el paciente está con una hipopotasemia, si el sodio urinario está disminuido, obviamente ese riñón está adecuadamente respondiendo a la hipopotasemia. Si el riñón está perdiendo potasio, ese riñón está enfermo. ¿Sí? Después te algo que se llama el gradiente transtubular de potasio, que no se lo voy a explicar, no se preocupen, lo vamos a ver en interna. Pero cuando tenemos un trastorno del medio interno, tanto del sodio como del potasio, bien, el sodio o el potasio está bajo. ¿Cómo responde el riñón? Si responde adecuadamente, va a reabsorber todo ese ion todo lo que pueda. Pero si lo está orinando, el riñón también está enfermo. Esa es una buena forma de saber si el riñón está sano o no. Vamos a pasarlo. Preguntas con hipopotasemia. Yo sé que el tema es feo, pero el sodio es más feo. No, está bien. No, vamos bien. Pero tenemos que tener una noción. El siguiente vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, la hipopotasemia es por arriba de 5.5. También leve, moderada o severa. No es tan raro encontrar un paciente que se pierde 1 o 2 sesiones de diálisis con hiperpotasemia severa. Lo más alto que vi fue 9.1 de potasio. El paciente estaba en paro, así que imagínense lo grave que puede ser la hiperpotasemia. De hecho, es una causa, tanto la hiper como la hipopotasemia, causa reversible de paro. La etiología puede ser un error de laboratorio. Si yo saco sangre y la dejo a una temperatura no adecuada, hay lisis de las células y se libera el potasio intracelular, que yo sé que es mucho más alto. La leucocitosis y la trombocitosis rompen células también. Y obviamente la redistribución. Si tengo alcalosis metabólica con hipopotasemia, la acidosis metabólica me da hiperpotasemia. Trata de meter el protón que está aumentado dentro de la célula y saca potasio para poder hacer un gradiente transmembrana adecuada. ¿Sí? Grandes quemados, hipercatabolismo, lisis tumoral. Hay algo que se llama la parálisis periódica hipopotasémica, que es un trastorno hereditario, que está asociado al hipertiroidismo o al hipotiroidismo. Los pacientes viven con hiper o hipopotasemia, depende si es parálisis periódica, hiper o hipopotasémica. Son trastornos familiares, con lo cual, si la familia uno lo tiene, todos van a tener parálisis periódica. Tienen cada tanto hipopotasemia y parapalesia. Pero como lo tiene toda la familia, lo toleran. De hecho, deben hacer bastantes chistes al respecto. Pero primero diagnosticar realmente que el paciente tenga un trastorno del potasio, que esté aumentado. Y obviamente, como yo sé, así como la hipopotasemia, yo sé que puede haber alcalosis metabólica, siempre hay que meter un estado ácido-base para salir de un trastorno medio interno. Y en hipopotasemia, saber que el magnesio me puede arrastrar el potasio para abajo. En este caso no. Si hay hiperpotasemia, el magnesio no tiene nada que ver, pero sí un estado ácido-base. ¿Sí? Y en un paciente oncológico, ver que no tenga un síndrome de lisis tumoral por una masa tumoral muy grande, o rabdomiólisis de alguna causa. Entonces, si tengo hiperpotasemia en el laboratorio, primero lo repito. Segundo, le tomo la muestra de manera a evitar que haya algo de lisis.
y segundo, un estado ácido base. Siempre tiene que ir de la mano. Y obviamente un laboratorio con función renal, etc. Una de las causas puede ser un exceso del aporte exógeno, que es muy raro. Que el paciente use suplementos de potasio, tanto para una hiperpotasemia, es raro. La sal potásica también. Hay algunos antibióticos de los beta-lactámicos que son potásicos. O que le corregí inadecuadamente el potasio y me pasé. ¿Sí? Pero el aporte exógeno es bastante raro. Lo más frecuente es que el paciente aumente el potasio por falla renal o por redistribución transmembrana. Obviamente, si el paciente está orinando poco sodio o tiene falla renal, pensar en insuficiencia renal aguda crónica, insuficiencia suprarrenal, recuerden que daba hiponatremia y hiperpotasemia. Si la hipopotasemia era por hiperaldosteronismo, la hiperpotasemia es por hipoaldosteronismo. Los diuréticos ahorradores de potasio, que es tan frecuente esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca, o la redistribución transmembrana. Si el salbutamol me bajaba el potasio, el beta bloqueante me lo sube. IECA, AINES, otros antibióticos, ¿sí? Patologías que dan trastornos renales, mieloma múltiple, lupus, amiloidosis, trasplante renal. Pensar causas de potasio aumentado. Trastornos transmembrana o insuficiencia renal, que el paciente adecuadamente esté orinando poco sodio o el riñón esté realmente muy enfermo. Manifestaciones clínicas, desastre, bradicardia, hipotensión, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Es raro, entre 5.5 y 6 tener trastornos electrocardiográficos por el potasio. Por arriba de 6, el paciente puede tener ondas T picudas, una onda T muy picuda, muy patológico, y empieza a ensanchar el QRS. Este paciente puede entrar en paro tranquilamente. Entonces, tanto la hipo como la hiperpotasemia son tóxicos para el corazón. ¿Sí? Por arriba de 8, aplanamiento en onda P, arritmias ventriculares, paro cardíaco. Díganme si no es grave. Entonces, el potasio, así como el sodio, el corazón no le hace nada, el potasio es veneno, tanto bajo como alto. ¿Sí? Entonces, obviamente también puede dar trastornos en otros músculos. No es el único el músculo cardíaco, pero parestesias, debilidad, hiporreflexia. Puede dar muchos trastornos musculares, tanto la hiper como la hipopotasemia. En el corazón es letal. Bien, esto creo que ya está. Bueno, yo sé que el tema es feo, chicos, lo sé y lo siento, pero tenemos que reconocer los trastornos del medio interno, sodio y potasio, y poder buscar una causa en contexto del paciente. ¿Sí? Nada más que eso. Bueno, gracias, Isa. No, de nada, no vayan a suicidarse, tranquilos. Mañana a las 9 tenemos sala, como siempre. Hoy a la tarde creo que la clase de diabetes la va a dar Ezequiel mañana. Y mañana vamos a tratar de hacerlo del taller de historia clínica que la van a hacer en grupo de neuroporfi, pónganse al día con las historias clínicas que faltan. Que me llamó Hernán diciendo que faltan historias clínicas, qué sé yo. Algunas de él, que le tocaban hacer a él, ya las corregí, ya las avisé, ya las actualicé. Que 3 o 4 de ustedes, las de él me las mandaron a mí. Así que ya están corregidas. Pero bueno, tratan de ponerse al día esta semana. Hoy a la tarde entonces no hay clase. Me parece que no teníamos nada en el coso, ¿no? No. La clase que falta es de diabetes el La de primero. Ezequiel mañana, el miércoles a la mañana, damos lo de equilibrio ácido-base, también algo tranqui, isomero, y ya terminamos con endocrino. ¿Estamos? Ok. Perfecto. Ah, sí. Hasta mañana, chiquis. Chao. Que te sea leve, Isa. Besos para todos. Gracias.